Nuevamente muy buenos días, hermanos en el Señor. Estamos siempre en este bello estudio de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos en la última semana del ministerio de Jesús. Es una etapa muy larga porque consideramos todos los aspectos que conciernen a todo lo que sucedió en esta época que vivió el Señor. Y el tema que estamos estudiando es acerca de las últimas 6 horas en la cruz romana. En la clase o el sermón pasado vimos las primeras 3 horas que Él pasó, y ahora vamos a ver las últimas 3 horas. Les ruego que mantengan sus Biblias abiertas en Mateo capítulo 27, versos 45 hasta el 56. En vista de que son citas bastante conocidas, no leo la porción completa porque me voy a ir haciendo, como siempre, referencia a cada una de ellas. En esta etapa de las últimas 3 horas vamos a ver acerca del misterio que encerró esta situación. Cuando era la hora sexta, dice, esto es cerca del mediodía, es decir, cuando el sol estaba en todo su esplendor. Dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra porque el sol se oscureció. Y la pregunta es, ¿fue de repente que las tinieblas cayeron? Bueno, no sabemos si el fenómeno se limitó a Judea, ni si abarcó toda Palestina, ni si se extendió más allá. Es decir, que la frase toda la tierra podría referirse a cualquiera de estas regiones. Y es posible que incluso los anales romanos informaran de este extraordinario evento. Es decir, más adelante vamos a ver más información acerca de esta situación. Se le ha llamado eclipse a las tinieblas, pero quiero dar una aclaración. ¿Cuál es esa aclaración? De que un eclipse de sol no era posible durante la fiesta de la Pascua, porque la celebración de esa fiesta debía llevarse a cabo cuando era luna llena. Quiero que vayamos a Éxodo capítulo 12 y el versículo 6. Éxodo capítulo 12, verso 6. Dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces, como digo, pues un eclipse solar no puede ocurrir durante una fase de luna llena. Porque también digo esto, porque en la cita anterior de Éxodo 12:6 estipula el día 14 del mes cuando habría sido luna llena. Entonces la luna llena indica que el sol y la luna se encuentran en los lados opuestos de la tierra, y la luna, por lo tanto, se encuentra en posición de máximo reflejo de los rayos de sol. Y un eclipse solar
ocurre cuando la luna se interpone entre la Tierra y el Sol, lo cual es imposible cuando la luna y el Sol se encuentran en lados opuestos de la Tierra. Por ejemplo, si ustedes son curiosos de los asuntos astronómicos, la astronomía, yo no hablo desde el punto de vista de la gente que la usa para propósitos malsanos. ¿Ve? La astronomía es una ciencia real, y en esta época del año es cuando el Sol se encuentra en la parte más hacia el norte y la luna un poco más alejada. Entonces, si ustedes notan, desde ya el mes de octubre y noviembre, y no digamos este mes de diciembre y enero, los días son más cortos y las noches son más largas. Por cierto, este día viernes, para los que tengan curiosidad, siempre lo he dicho, sucederá el solsticio de invierno. Solsticio de invierno es cuando el Sol y la Luna están todavía más alejados. El Sol está al norte. Entonces, debido a ello, se ha considerado que el día 21 de diciembre es el día más corto y la noche más larga. Usted observe que para las 5:20, 5:25, ya casi está totalmente oscuro. Ojalá que no se le olvide, el día viernes 21 de diciembre. Entonces, nosotros podemos ver, y estoy mencionando esto, que también parecería insuficiente un cielo nublado, es decir, para explicar el fenómeno. Hay razones para creer que las tinieblas constituyeron un evento sobrenatural. Y estas dos razones es lo siguiente. Lucas relacionó las tinieblas con la rasgadura del velo del templo. Miren lo que dice en Lucas. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 23. Y ahí leamos los versos 44 y 45. Dice que cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces, como decía, pues, Lucas relacionó las tinieblas con esta rasgadura del velo del templo, que fue sin duda un milagro. Y la segunda razón que se da es que el hecho de que las tinieblas se disiparan en el momento de la muerte de Jesús nos insinúa que hubo intervención divina. Yo no puedo más que decir esto, hermanos. Hubo una intervención totalmente divina. Las tinieblas se mantuvieron sobre toda la tierra durante 3 horas. Dice que fue hasta la hora novena. Ahí lo dice Lucas en lo que acabamos de leer. Yo no sé si recuerda, y yo olvidé consultar, hoy es bien fácil averiguar a través de el internet, pero más o menos entre 12 a 15 años, quizás menos. Ustedes recuerdan que hubo un eclipse de sol al puro mediodía, si no me equivoco. Y
y se oscureció, no totalmente, más o menos llegó como la oscuridad de las 6:30, no las 6:30 de este tiempo, sino las 6:30 del tiempo del invierno lluvioso que nosotros tenemos, porque aquí estamos totalmente opuestos. Por ser el trópico, estamos en el verano, ¿ve? Se oscureció al grado de que las aves empezaron a cantar, las gallinas a subirse a los árboles, pero lo curioso fue que este eclipse de sol duró apenas como unos 30 minutos, ¿ve? Poco a poco volvió a la normalidad. Quedó un poco oscuro, pero luego hubo claridad. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque estas tinieblas, hermanos, fueron de 3 horas. Y hermanos, de 12 del mediodía a 3 de la tarde, una oscuridad plena y total. ¿Qué es lo que puede usted pensar? ¿Qué es lo que yo puedo ponerle en su mente? Que naturalmente hubo intervención divina. Que Dios intervino. ¿Por qué? Porque había muerto nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Había muerto su Hijo en la cruz. Y fueron milagros que se dieron, y más adelante yo voy a dar una lección. No le digo que ya tan pronto va a ser, pero voy a dar una lección exclusiva acerca de los milagros que se dieron cuando el Señor Jesús murió. Es decir que no podemos tener certeza de las razones de Dios para hacer que hubiera tinieblas. Sin embargo, es bien probable que los comentarios que se dan son acertados. Era apropiado que una cortina de tinieblas ocultara al sufriente Salvador de sus atormentadores, que le llenaban de insultos, y de sus amigos que se entristecían, porque hubo sí unos pocos amigos. En la clase de las primeras 3 horas vimos quienes le acompañaban, aparte de su madre, que dijimos que el apóstol Juan, lo más seguro es que se la llevó porque no quería que presenciara la muerte exacta de su amado Hijo. Entonces, de hecho, las burlas y los insultos sin duda se apagaron después de que las tinieblas cubrieron la tierra y se dejó a Jesús sufrir en silencio. Yo creo, nadie de nosotros podemos decir eso, pero a lo mejor así puede suceder que en el último momento de la agonía, que ya tendremos el último suspiro de vida aquí en esta tierra, a lo mejor es de estar lo más solo que se pueda, porque ahí se está precisamente en unos instantes ante la presencia de Dios, en el sentido de que el Espíritu va al lugar de espera. Lo más seguro es que fue durante esas horas de tinieblas que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Miren lo que dice en Isaías capítulo 53, el versículo 6. Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Luego el apóstol Pedro lo dice claramente que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Ve? Es una realidad que por nosotros Dios lo hizo pecado, que Dios, hermanos, lo puso en propiciación, o sea, en expiación, en sacrificio, en su sangre. Entonces, de algún modo, Él estaba experimentando, hermanos, los ayes de las tinieblas de afuera, con el fin de que pudiera impartir la luz de la vida a aquellos que le estaban siguiendo y a aquellos que continuamos haciendo mucho esfuerzo por seguirle. Eso es lo que nosotros, hermanos, podemos ver en este aspecto del misterio que envolvió la muerte de nuestro Señor. Pero, ¿cuál es el significado de todo esto, hermano? ¿Cuál es el significado de todo ello? Bueno, a medida que las horas de tinieblas llegaban a su fin, Cristo habló 4 veces en rápida sucesión. Y yo siempre me pregunto, ¿cómo es que estando en esta condición de dolor, de sufrimiento, cómo es que Él pudo hablar, hermano? Y claro, se trata nada menos que de la persona de Cristo Jesús. Primero, dice la Escritura que cerca de la hora novena, Él pronunció una evocadora frase que refleja el terrible sufrimiento que soportaba. Y Él dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Estas eran palabras hebreas y eran palabras arameas. Elí era hebrea, mientras que la frase lama sabactani era una palabra aramea, o sea, el dialecto del idioma griego que se hablaba en aquel tiempo. En el Evangelio de Marcos también se usa el arameo para la primera palabra, porque no se lee Eli, sino que se lee Eloí. Es decir, que es poca la diferencia que hay entre las dos versiones. Entonces, ¿qué significaba? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora bien, la pregunta afirma que para pagar el castigo por nuestros pecados, Jesús, hermanos, estuvo por un periodo de tiempo, en cierto modo podemos decirlo, desamparado por Dios. Era necesaria esta situación. ¿Por qué era necesaria esta situación? Para que Él sintiera en carne propia lo que era el sufrimiento como humano que era y que fue. Entonces, surgen un par de preguntas, pero ¿cuáles son estas preguntas? ¿Acaso no entendía Cristo el propósito de su muerte? Es la primera pregunta. ¿Ve? Y luego, si no la entendía, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Por qué le preguntó a Dios por qué le había desamparado? Entonces, la mejor explicación es que Jesús estaba citando Salmos capítulo 22, versículo 1. Miren lo que dice en Salmos capítulo 22 y el versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y entonces, pues, retuvo la terminología
del salmista. La aseveración del Señor no fue una declaración de duda, sino fue una afirmación de fe, hermanos. Fue una afirmación de fe. Al citar el Salmo, él afirmó que su muerte no era una tragedia desafortunada, sino un cumplimiento precisamente de los planes y de los propósitos de Dios. Entonces vemos que cuando Jesús clamó, algunos no entendieron lo que dijo. Y esto es entendible. Si en vida de su 3 y medio ministerio de enseñanza pública que dio, habiendo hecho tantas cosas, tantos milagros, habiendo testificado de que Él era el Mesías esperado, habiendo hablado de que Él era el Hijo de Dios, no lo entendieron. Cuando Jesús clamó, algunos no entendieron lo que dijo, y hay por lo menos 3 razones. Primero, tal vez las palabras fueron mal articuladas debido a la trabajosa respiración, de lo cual también ya hubo una explicación sobre lo que implicaba la muerte de cruz, la posición en que quedaban los pulmones. En segundo lugar, tal vez estaban pensando en otra ocasión cuando Él habló. Tal vez estaban distraídos y tal vez poco les importaba el sufrimiento que estaba llevando Él. Y en tercer lugar, tal vez algunos se estaban poniendo viejos y a lo mejor su capacidad de audición dejaba algo que desear. Hermanos, cual fuera la razón cuando Cristo dijo Elí, o sea, Dios mío, algunos creyeron que dijo Elías, que significa mi Dios es Jehová. Eso es lo que significa Elías, mi Dios es Jehová. Esta fue la conclusión a la cual ellos llegaron. Y dice, a Elías llama este. Esa es la conclusión. ¿Por qué? Porque los escribas enseñaban que Elías aparecería en la era mesiánica. Y yo les compruebo esto. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 10. Mateo capítulo 17, versículo 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? O sea, esta interrogante, a pesar de que es una interrogante, es una afirmación basada en lo que los escribas decían. Entonces, por eso es que llegan a esta conclusión de decir de que él estaba esperando a Elías. ¿Por qué? Porque fascinados dijeron, veamos si viene Elías a librarle, veamos si viene él a bajarle. ¿Ve? Según sus pensamientos, es la forma de pensar de ellos. Entonces, pero fíjense, hay algo muy especial que a mí me sorprende en esta situación. Y es que el Señor no hizo ningún esfuerzo por corregir la equivocación de ellos. ¿Qué les costaba a Él corregir la equivocación de ellos? Nada. Aún en ese dolor tan duro de su cuerpo, de su sangre derramándose, ¿qué le costaba a él
corregir esa equivocación de ellos. Más bien después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la Escritura. Es decir, que la colocación de las palabras para que la Escritura se cumpliese nos parece indicar que la aseveración cuando Jesús dijo, tengo sed, cumplió una escritura antiguo testamentaria. Y si esto es así, puede ser que el versículo se está refiriendo, vamos otra vez a Salmos, capítulo 22 y el versículo 15. En Salmos, capítulo 22 y el versículo 15 dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Entonces vemos que cuando vemos esta situación aquí clara, dice él, tengo sed. Entonces dice que ellos empaparon una esponja en una vasija de vinagre que la pusieron en un hisopo. En una de las clases que decía esta preparación que hacían con vinagre, lo hacían para paliar el dolor, para que el dolor fuera menos intenso. Y habla aquí de un hisopo. El hisopo es una planta leñosa de flores azules, que su tallo puede crecer hasta una altura de 60 a 90 centímetros. Parece lo suficiente para que pudiera llegar a la altura de su boca. Entonces, se le acercaron a la boca. Anteriormente Jesús había rechazado el líquido, ahora lo recibía. En vista de que su sufrimiento estaba casi por finalizar, no tenía sentido beber el sedante por sus cualidades para calmar el dolor. Tal vez, además del alivio de la sed, deseaba humedecer su garganta para los clamores que todavía le seguían. Y entonces cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Usted póngale cuidado a estas declaraciones y usted las ha oído a menudo, porque religiosamente hablando son palabras que cualquier grupo religioso las usa, pero usted úselas y véalas en el sentido de la profundidad con que el Señor lo está diciendo. Él está diciendo que el sufrimiento había llegado casi a su fin, pero sus palabras tenían un significado más profundo que este. Había acabado la obra que Dios le había dicho que hiciese. Consumado es, hermanos, consumada no simplemente terminada, es la vida más noble que jamás se vivió sobre la tierra. Es decir, que está diciendo él, consumada es la obra de la redención humana. Consumada, o sea, cumplidos en un sentido mucho más sublime que el que los patriarcas y profetas jamás soñaron, son los tipos y símbolos y profecías del antiguo pacto. Hermanos, Jesús consumó el antiguo pacto. En un sentido, Él clavó en la cruz aquel pacto cumplido. Miren lo que dice en Colosenses capítulo 2 y el versículo 14. Dice acá de esta manera, en el verso 14,
del capítulo 2 de Colosenses, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Clavándola en la cruz. Entonces, hermanos, de esta manera podemos ver que Él preparó el camino para la revelación del nuevo pacto o del Nuevo Testamento. Vamos a leer Hebreos, en el capítulo 9, y leamos los versículos 15 hasta el 17. Dice acá: así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces, vemos que las palabras de Cristo constituyeron, hermanos, un grito de victoria, un grito de realización y, por supuesto, un grito de alivio. Jesús podía ahora cambiar sus espinas por una corona, su desnudez por un traje, su deshonra por la gloria, sus heridas por la adoración. Entonces, hermanos, Cristo clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El hecho, pues, que pudiera clamar a gran voz, hermanos, en la condición física en que él se encontraba, como lo dije anteriormente, por sí, algo totalmente asombroso. ¿Cómo es que a gran voz? Y todo el mundo le escuchó, hermano. Todo el mundo le escuchó cuando él expresó consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, e inclinado la cabeza, entregó el espíritu. El Señor, hermanos, expiró cuando murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 3. Miren lo que dice en 1 Corintios 15, 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Hermanos, yo voy a terminar esta parte que estamos viendo de este significado diciendo lo siguiente: que los hombres han conjeturado por qué Jesús murió tan pronto. Si ustedes recuerdan, al principio de este estudio se recalcó que, como regla general, los hombres crucificados tardaban días en morirse, tardaban hasta 4 días, e hice referencia a que era un sufrimiento largo, hermanos. Yo le anticipo también que en nuestro próximo estudio mencionaremos a uno que se sorprendió de que Jesús ya estuviera muerto, porque fue algo sorprendente el que el Señor estuviera ya muerto. Por eso es que los hombres han conjeturado por qué Jesús murió tan pronto, pero estos versículos nos dan una luz. Hermanos, Él estuvo dispuesto a morir.
no fue que los hombres tomaron su vida, sino que Él la puso. Miren lo que dice en el Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 10, el Evangelio de Juan, los versos 17 y 18. Dice acá: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Miren qué claro. ¿Quién tiene el valor de decir yo pongo mi vida? Yo no puedo decirles, hermanos, si en este momento alguien me dijera, te vamos a matar por Cristo, si yo podría entrar en pánico y me negara. Pero Cristo Jesús no actuó de esa manera. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Por qué? Porque Él sabía que iba a resucitar. Porque Él sabía que tendría el poder divino, el poder de Dios. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Yo voluntariamente la estoy poniendo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, hermanos, no fue que los hombres tomaron su vida, sino que Él la puso por todos nosotros. Y esa es la realidad. Yo le animo a usted, hermano, que entienda esta situación, que Cristo puso su vida por todos nosotros y la seguirá poniendo hasta que estemos en el cielo, por nuestra obediencia y fidelidad a Él. Yo animo a aquellos que todavía son renuentes a obedecer el Evangelio de Cristo Jesús, que lo hagan, que se rindan a sus pies, que se arrepientan de sus pecados, que confiesen su nombre delante de los hombres, porque Él dice, el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero que se bautice inmediatamente, no 3 meses después, no 6 meses después, no después de haber sido adoctrinado, cuando los hombres religiosos le enseñan que alguien va al bautismo porque ya es salvo. No, no es así. El bautismo es para salvación. Yo le digo que si usted se arrepiente y confiesa a Cristo Jesús y usted es bautizado inmediatamente, usted encuentra la salvación en Cristo Jesús, porque el don del Espíritu Santo viene a usted. El Espíritu Santo viene a morar en usted e inmediatamente usted es añadido a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Yo le digo, no fue que los hombres tomaron su vida, sino que Él la puso por todos nosotros. Que Dios bendiga su bendita palabra.